Bueno, una de las dificultades que ha enfrentado el proyecto Metro recientemente es nada menos que la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Y eso ha hecho que nunca las cuentas cuadren, porque mientras se adelantan los estudios de ingeniería, de exploración, de definición de alternativas, pues pasa el tiempo y cada vez se encarece más el dólar, y un metro tiene un componente importado muy grande, mínimo del 30%. Lo que hay que traer del exterior, que son todos los vagones, todos los equipos electromecánicos, todos los sistemas de control y seguridad, todo eso es importado. Pero también mucha parte de las obras civiles que se hacen son muy complejas y por consiguiente requieren equipos importados. La mayoría de los equipos de obras civiles, todas las retroexcavadoras, volquetas, camiones, todos los equipos de perforación, todo eso es importado, de manera que un metro es muy sensible a la tasa de cambio. Y entonces ha sido como un proceso de presupuestación muy complejo, primero porque se suma al fenómeno de la devaluación otro fenómeno, y es que a medida que se van haciendo estudios de más detalle, se van encontrando complejidades que antes no se conocían, y esas complejidades muestran que el proyecto es más complejo y más costoso de lo que se pensaba antes. Entonces, hace 2 gobiernos, en los primeros estudios dijeron que el costo del metro iba a ser 7 billones de pesos. Eso quedó registrado aquí en la República con seguridad. El gobierno pasado hizo unos estudios más profundos y hizo un presupuesto y dio 15 billones de pesos. Y cuando ese ejercicio se hizo, el dólar estaba a 2.400 pesos. Ha subido otros 1.000 pesos desde que se hizo ejercicio. Entonces, estamos hablando de que ese mismo metro hoy tendría un costo muy superior, que estamos evaluando con más cuidado, pero que puede estar cerca de los 20 billones de pesos. Entonces, ha sido como una carrera contra un objetivo que se aleja. Y mientras todo esto sucedía, pues el gobierno nacional y el gobierno distrital el año pasado hicieron una especie de ejercicio de arqueo de la caja, de determinar cuáles eran las posibilidades de ambos, de la nación y del distrito. Y de ahí salió un análisis que se aprobó en el CONFIS, que estableció el presupuesto disponible de la nación, dado el cupo fiscal de mediano plazo, ¿sí? Las disponibilidades de recursos no de este año, sino de los próximos 25 años. Y de las posibilidades de la ciudad también salió ese presupuesto que hay disponible de 13.8 billones de pesos. Entonces, en esas circunstancias viene el cambio de alcaldía. El cambio de alcaldía, pues el dilema que enfrentamos hoy y que enfrentó el alcalde de Peñalosa hace un tiempo, porque yo no llevo sino escasamente un mes, es ¿qué hacemos? Buscamos cómo fuentes para más dinero para poder hacer un proyecto que estaba previsto muy costoso, un proyecto subterráneo, ¿sí? Bajo tierra todo, tanto la línea como las estaciones allá a 19 y 25 metros de profundidad, o partimos del dinero que hay, esos 13.8 billones de pesos están ya vistos que son viables porque caben en las cuentas fiscales de la ciudad, de la nación y de la ciudad, para desarrollar un metro real, concreto. Entonces la decisión que se tomó fue lo segundo, ¿sí? Es un cambio en la lógica de todo lo que se ha hecho en los 75 años que alguien hizo la cuenta que llevamos haciendo estudios en Colombia, en Bogotá, sobre metros, ¿sí? Es que se piden diseños, se piden propuestas, se piden trazados sin saber cuánta plata hay. Entonces, en esta ocasión la decisión del alcalde Peñalosa y el ministro Cárdenas como representante del gobierno nacional fue: partamos del dinero que hay y veamos cuál es el mejor metro, el mejor sistema que se puede hacer, ¿sí? Y en eso estamos, en eso estamos. Bueno, esto ya nos pasamos al campo técnico, pues si quieres sí, podemos hablar con el orden que ustedes tengan las preguntas. No, pero quería agregar algo más acerca de... No, digamos, entonces en términos financieros, para redondear, estamos haciendo un proceso que es, alguien parece que es al revés de lo que se ha hecho siempre, pero nosotros consideramos que es el derecho, como se ha debido hacer siempre.
es primero saber con cuánto dinero se cuenta y segundo ver entonces qué es lo mejor que se puede hacer con ese dinero. O sea, buscar la mejor relación beneficio-costo con ese dinero. En eso estamos ahora, en un enfoque de beneficio-costo dada una restricción presupuestal. Es decir, pasar un metro por los centros de las ciudades, cualquiera que sea el alineamiento vertical, es decir, si va muy profundo o poco profundo o a nivel o elevado, es un aspecto muy complejo. Y en el caso de Bogotá es mucho más complejo que en muchísimas ciudades porque Bogotá tiene un problema geológico importante de suelo. Los suelos de Bogotá son caprichosos. Los suelos de Bogotá al lado de la montaña son muy variados. Traen muchas sorpresas, aparecen aguas subterráneas que nadie sabía que pasaban por ahí. Todos hemos conocido casos de obras que se demoran, privadas y públicas, que se demoran más de lo previsto porque aparecen sorpresas en los suelos. Es decir, Bogotá, sobre todo en la ladera de la montaña, es un suelo complejo, primero. Y segundo, Bogotá tiene muchas intervenciones del subsuelo con tuberías. A diferencia de Medellín, que tiene las empresas públicas de Medellín y otras ciudades, que es una sola empresa la que abre las calles, las rompe para poner tuberías y por consiguiente se coordina, porque es ella con ella misma, ¿sí? Por dónde pasó, Porque ella tiene que coordinar por dónde va el agua, por dónde va la energía, dónde va el teléfono, dónde va el gas. Cuando son muchas empresas diferentes, digamos, una hace su obra y después a los 2 años llega la otra y se acomoda a lo que vio y después a los 3 años o 5 años llega la otra y se acomoda a lo que ya vio. Entonces, los recorridos son bastante, digamos, complejos, los trazados de las tuberías, y lo más grave de todo es que no queda una buena memoria, ¿sí? Unos planos récord de cómo finalmente se hicieron las cosas, porque cuando se diseña en el escritorio una tubería o una red óptica para ir de un punto, de una esquina de la ciudad a otra esquina de la ciudad, pues se diseña en línea recta en el escritorio, pero cuando llega la realidad del trabajo, lo que empiezan a encontrar los ingenieros es que hay tuberías que aparecen donde no se sabía, entonces toca empezar a dar vueltas, o de para abajo o de para el costado. Pasar la calle, romperla, cambiar de andén, todos hemos visto eso, ¿sí? Entonces, Bogotá tiene 7 empresas que intervienen en el subsuelo, y eso le introduce muchísima complejidad a cualquier obra subterránea. Entonces, por eso los estudios que se han hecho llamaron la atención sobre la complejidad de hacer el tren bajo tierra, y en particular recomendaron que donde se pudiera se hiciera en túnel. Un túnel que va muy abajo, lejos de todas las redes. Esa es la ventaja del túnel, 19, 25 metros abajo. Pero hay unas zonas de Bogotá en donde el túnel no se puede hacer por el tipo de suelo. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Es una zanja, abrir una zanja inmensa de 20 metros de profundidad, con unas paredes de 20 metros y una cimentación aún más profunda para meter el metro en el fondo y después tapar, ¿sí? Esa parte es muy compleja en Bogotá, y particularmente en la ladera oriental, donde obviamente uno, sin ser ingeniero, se imagina que todas las tuberías bajan como la montaña, vienen bajando. Entonces, si el metro va de norte a sur y las tuberías van de oriente a occidente, pues va a ser de altísima complejidad manejar todas esas redes. Entonces, todos esos aspectos nos tienen pensando, y desafortunadamente tengo que decirlo, me da un poco no me gusta transmitir la noticia que necesitamos un nuevo estudio para definir cómo va a ser el recorrido del metro por el centro de Bogotá, y en eso nos vamos a ocupar los próximos 4 o 5 meses. 4 o 5 meses para hacer el estudio. Para el estudio que nos diga, con una perspectiva costo-beneficio y con una restricción del presupuesto, cuál es el mejor trazado, la mejor tipología. Okay. Bueno, particularmente en las estaciones hay una oportunidad grande que estamos estructurando para que sean empresas privadas las que construyan los edificios grandes y le entreguen al metro el componente funcional. Digamos, una manzana estación tiene 2 componentes: el componente funcional, que es todo lo que hace que el metro funcione, ¿sí? Y el componente comercial, por llamarlo de alguna manera, pero el componente comercial puede haber de todo, como decíamos en un momento, puede haber cicloparqueaderos, puede haber colegios, puede haber todo eso, ¿sí? Pero digamos, una manzana podríamos
clasificarla en dos componentes, el componente funcional al metro y el componente comercial. Entonces, estamos pensando en un modelo de gestión privada, de APP, de asociación público-privada, donde el metro le dice, yo tengo aquí unos planos de mis requerimientos funcionales para el metro, ¿quién hace la estación y le regala al metro el componente funcional y explota compartidamente por una asociación público-privada el componente comercial? Estamos haciendo todas las cuentas, todos los modelos económicos para ver hasta qué punto y de qué manera podemos lograr que se le entregue el componente funcional al metro, pero hecho con dinero privado, y que además se compartan las rentas del componente comercial. Como decíamos hace un momento con tu pregunta, para con ello contribuir a tener una tarifa más baja, pues por lo que se llama un ingreso extratarifario.